esta noche va a ser proclamada aquí. Y tú también te conviertes en ese profeta, en ese nuevo Elías, Eliseo, Isaías, quien tú quieras, pero con tu nombre, porque a ti te ha marcado el Señor y te ha llamado para ser luz de las naciones. Así que sin más preámbulo, ¿verdad? Esta noche tenemos, como diríamos, la autoridad eclesial, nuestro queridísimo diácono de nuestra comunidad, ¿verdad? Que siempre está dispuesto cuando el Señor lo llama al servicio, a amarle, a servirle, a entregarse. Y esta noche trae un tema preciosísimo de acuerdo a ese tiempo que estamos viviendo, ¿verdad? ¿Cómo estará ese pesebre, ¿verdad? Pero ya de eso nos hablará nuestro diácono. Vamos a hacer esta oración, vamos a ponerlo de pie, vamos a poner las manos sobre nuestro diácono y vamos a pedirle a Ana María que venga para Ana María, su esposa, la esposa del diácono. Si dice que no iba a ser diácono, así que ellos los dos son su pareja, son una pareja para el Señor. Señor, te alabamos y te bendecimos y te damos gracias, Señor, por tu llamado, por tenernos aquí, por llamarnos por nuestro nombre. Y en este momento te queremos pedir una unción poderosa de tu Santo Espíritu sobre tu hijo José David, ese que tú llamaste, Señor, para servirte. Aquí lo tienes, Señor, te digo, sí, úsalo, Señor, pasa sobre su boca un carbón encendido y que estas palabras que Él nos va a compartir penetren en nuestro corazón y se hagan vida en nosotros. Todo esto, Señor, te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Muchas gracias al Señor por esta unción que nos da, por esta alegría que nos pone en nuestros corazones. Así que, queridos hermanos y hermanas, bienvenidos todos los que están aquí, los que están de aquel lado de las redes cibernéticas que nos acompañan por allí. Para quienes están entrando ahora, yo soy el diácono José David Mercado, miembro de la comunidad Siervo de Cristo Vivo en esta casa de Miami desde hace bastantes años, y asignado por el arzobispo Wensky de aquí de la Arquidiócesis de Miami en la parroquia de San Marcos en Broward. Bueno, antes de entrar en materia, les recuerdo a quienes están viéndonos a través de las redes que nos pueden enviar sus peticiones de oración para pedir al Señor luego por esas intenciones. Como saben, estuvo anunciado, el tema de hoy se llama ¿Cómo preparar mi pesebre? ¿Cómo preparar mi pesebre? Y me voy a salir un poquito del libreto, porque ahorita que el Señor me ponía en el corazón que decirle a Mari que llamara a María. Y cuando ella estaba orando por mí, yo sentía que esa unión de nosotros como matrimonio, que fue antes de que el Señor me llamara al diaconado, es una unión indisoluble mientras los dos estamos vivos. Y es una unión que enseguida como que me prendió la conexión con este tema de cómo preparar mi pesebre, porque allí había también un matrimonio, José y María, y el fruto de esa unión, claro, sabemos que Jesús no era hijo en la carne de José, pero sí era su hijo putativo. Y tiene que ver este tema, el Señor me lo acaba de revelar, con la realidad de un matrimonio llevado santamente. Entonces el tema, vuelvo y digo, es cómo preparar mi pesebre. Y vamos a enfocarnos por ahí. Tiene muchas aristas esta realidad de cómo preparar mi pesebre. Yo tengo un enfoque, hay otra persona que me habló de otro enfoque, y ahora mismo que cuando estaban orando me mostró otro más, porque la palabra del Señor, las enseñanzas del Señor son infinitas, como es el Señor, y el Señor nos va llevando de la mano a lo que Él quiere que nosotros nos enriquezcamos en nuestro corazón. ¿Por qué trajimos este tema? Porque
como saben, estamos en Adviento, ya estamos en la segunda semana de Adviento, este tiempo inicial del año litúrgico, este tiempo que es un tiempo de preparación, por eso la palabra cómo preparar mi pesebre, es un tiempo de preparación. No sé si se han fijado en las lecturas, hay unas lecturas, las del primer tiempo de Adviento, que hablan de la preparación de la segunda venida del Señor en cuerpo glorioso, al final de los tiempos, pero todos sabemos que poco a poco ya se va enfocando en la preparación para el nacimiento del Señor en Navidad, que es lo que celebramos el 25 de diciembre, ¿verdad? Y entonces nosotros, quizás influidos por el comercio, por la propaganda, la película, como que nos enfocamos en esa parte. Y entonces nos fijamos en las lucecitas que vamos a poner, en que si vamos a poner tales adornos o tales otros, que no, ya no nos gustan los del año pasado, vamos a poner unos de color plateado porque ya los del dorado ya no se usa. Y bueno, en eso son expertas las mujeres, de querer cambiar la decoración cada año. Y entonces también viene el tema de las comidas, que si se hace pavo, que si se hace cerdo, que si un arroz con coco, decimos los colombianos, y dependiendo de cada país, cada uno tiene sus preferencias. Y como me decía un amigo hoy, ¿y dónde coloco la mula y el buey? O sea, son detalles que realmente no van a lo más esencial, pero hemos caído todos, ¿verdad? En fijarnos en los detalles y no llegar a lo profundo. Entonces lo que yo quiero es que con el auxilio del Señor podamos llegar a más profundidad y no quedarnos en el corre-corre, que si voy al mall tal o al mall cual, que si hay una oferta, etcétera, etcétera. En realidad la liturgia de la iglesia es nuestra madre, nuestra maestra, nos va llevando de la mano en lo que sabe que necesitamos. Y al final del año litúrgico, las últimas 2-3 semanas de antes del 29 de noviembre, que fue el último día del año litúrgico, nos fue mostrando unas lecturas que a veces eran hasta un poquito pesadas, nos hablaban del final de los tiempos. Y entonces nos mostraban como tantas profecías en distintos lugares de la palabra de Dios nos va hablando de ese final de los tiempos, de cuando el Señor va a venir, que todo va a desaparecer y entonces vamos a resucitar en cuerpo y vamos a entrar a la presencia del Señor ya en cuerpo glorioso con Él, los que estemos salvados. Todavía no sabemos quiénes se van a salvar, quiénes no. Y los que no, pues irán en su cuerpo también, pero a la condenación total. Entonces, pero eso fue el final del año litúrgico y como dije, al principio del Adviento también nos está hablando un poco, ya en un tono un poco más suave, de que hay un final de los tiempos donde Jesús viene en cuerpo glorioso. Pero poco a poco nos va enfocando a esa realidad que es muy grande, la realidad del nacimiento de nuestro Señor. Y quizás, como lo hemos oído tanto todos los años, y yo me acuerdo cuando estábamos pequeños que nos hablaban del niño Dios, y como que había una empatía de nosotros como pequeños, de ver que Dios era un niño también, y por lo menos yo recuerdo así vagamente, porque han sido muchos años que han pasado, que había esa realidad de que uno se imaginaba al niño Dios como alguien como uno cuando era niño. Y realmente cuando uno se pone a pensar ya en la adultez que tenemos, es un acontecimiento tan grande que Dios, siendo Dios, el creador de todo cuanto existe, haya decidido en su hermoso plan de salvación que para salvarnos, tomar carne en el vientre de una mujer, nacer como un bebé frágil, delicado, necesitando que lo carguen porque no puede caminar, necesitando que le den de tomar del seno porque tiene hambre,
llorar, ser limpiado, etcétera, etcétera, etcétera. Tanta fragilidad. Quien todo lo puede, quien nos ha creado a todos. Y ese nacimiento, por eso es que lo celebramos. Yo recuerdo una persona que hace un tiempo atrás decía, pero la iglesia no se cansa todos los años de hacer lo mismo, y de celebrar esto, y lo otro. Y es que es tan grande el misterio, que sería imposible agotarlo completamente. Es tan grande el misterio de salvación que se da por ese plan que se fue desarrollando poco a poco hasta que se completó, como dice la palabra, en la plenitud de los tiempos, que el Señor ya escogió a la mujer que iba ya la tenía preparada para que fuera y hacer morada en su vientre. Una mujer que hubiera podido decir que no en su libertad, aunque fue preservada del pecado. Pero así como Eva tampoco tenía pecado, dijo sí al pecado. Ella hubiera podido decir sí al pecado y no a la gracia. Pero para beneplácito de nosotros, ella dijo sí. Ella dio su fiat. Y así es que nosotros celebramos ese acontecimiento del nacimiento. Y eso me comentaba una persona hace poco, de cómo contemplamos el pesebre. No sé si ustedes saben que la primera persona que pensó en hacer un pesebre, y fue quien hizo un pesebre inicialmente, fue San Francisco de Asís. Allá en Asís está el pesebre colocado. Y esa persona, me imagino que tuvo alguna contemplación espiritual de cómo contemplarlo más tangible para nuestros sentidos. Porque si nosotros nos ponemos en oración, quizás podemos llegar a contemplar esa realidad. Pero a veces somos muy débiles en nuestro espíritu, muy débiles en nuestro interior, y necesitamos esas ayudas de los sentidos, esas ayudas visuales, para contemplar de alguna forma, aunque sea imperfecta, cómo el Señor se manifestó. Pero en todo caso, es en ese pesebre que se manifiesta el Señor. Pero antes de adentrarnos un poco más en la realidad del pesebre y cómo se asimila a nosotros, hay un personaje que el mismo Señor nos suscitó, bueno, no a nosotros, pero a las personas que estaban viviendo en ese tiempo histórico. Estoy hablando de Juan el Bautista. Juan el Bautista fue una persona que, cuando uno ve la historia de él, tiene una personalidad un poco extraña, para no decir bastante extraña. Una persona, de su manera de vestir, su manera de alimentarse, de comportarse, era salido de lo normal, digámoslo así. Pero esa persona tenía bien claro cuál era su misión. Su misión era preparar a las personas de ese momento, especialmente a las personas de Judea, para que se arrepintieran, porque estaba cerca el reino de los cielos. Y hay una palabra que se proclamó a través del profeta Isaías varios siglos atrás de esa época de Juan el Bautista, y dice en Isaías 40, los versos 3 al 5, una voz clama: preparen el camino del Señor en el desierto, construyan en el páramo una calzada para nuestro Dios. Que todo valle se eleve, que todo monte y colina se rebajen, que lo torcido se enderece y lo escabroso se allane. Entonces se revelará la gloria del Señor y todos los hombres la verán. Así ha hablado la boca del Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.
Y esa profecía nos dice en San Mateo, en el capítulo 3, que esa profecía se cumplió cuando Juan Bautista predicó en el desierto de Judea, pidiéndole al pueblo ese arrepentimiento, como decía hace un momento. Juan el Bautista hablaba de prepararse porque se iba a manifestar Dios hecho hombre. Pero quisiera, antes de continuar, desmenuzando un poquito esa lectura de Isaías 40, porque es muy provechosa para todos nosotros. Aunque Isaías estaba hablando a un pueblo para que se preparara para el nacimiento de Jesús, él también nos está hablando a nosotros para que nos preparemos a una llegada de Jesús en otro momento. Quizás en el momento del final de los tiempos, quizás en el momento en que muramos esta vida y nos enfrentemos al Señor, ¿verdad? Porque dice, preparen el camino del Señor en el desierto. El desierto es un lugar seco, un lugar árido, un lugar sin vida. Y muchas veces nuestros corazones son como un desierto. Muchas veces estamos sin el agua del Espíritu Santo que nos refresque esa tierra de nuestro corazón. Muchas veces estamos pasando angustia, como meditábamos ahorita que estábamos en la alabanza, y necesitamos ese auxilio del Señor que venga para calmarnos esa sequía de nuestros corazones. Entonces nos sigue diciendo la palabra: construyan en el páramo una calzada para nuestro Dios. El páramo no es un lugar caliente como el desierto. El páramo es un lugar extremadamente frío, que no llega a tener nieve, pero siendo tan frío, las tierras son bastante áridas, tienen una vegetación escasa. Y así es otra manera de mostrarnos que nuestro corazón puede estar tan frío como un páramo, como que produce un poquito de vida, pero que no alcanza a ser lo que debería ser una naturaleza exuberante. Pero dice, construyan en el páramo una calzada para nuestro Dios. ¿Qué es una calzada? Una vía para que nuestro Dios entre a nosotros. La verdad es que este pasaje es bastante rico y viene con este tema de la preparación, porque dice que todo valle se eleve. El valle es una zona de la tierra que está, digamos, en un nivel más bajo que todo lo demás. Entonces, al decir que todo valle se eleve, está hablando figurativamente de lo que en nosotros necesita crecer. Si yo soy una persona que soy poco generosa, yo necesito que eso se eleve. Que yo, en vez de negarle mi auxilio al que está necesitado, tenga más desprendimiento para dar, ya sea mi dinero, mi tiempo, o sea, mi atención a las personas que lo necesitan. Pero eso continúa, que todo monte y colina se rebaje, y es lo contrario. De pronto tenemos unas cualidades, puede ser en el canto, puede ser en la prédica, puede ser en, qué sé yo, allá en los controles, las personas que manejan la parte técnica muy bien. Pero al ser tan buenos en cualquiera de las cosas que sean buenos, como que el ego se sube. Como que entonces ya nadie puede hacer esto porque yo soy el que lo hago bien. Entonces necesitamos que eso se rebaje, que mi ego no se suba en la condición que sea. Y dice, continúa la palabra de Isaías, que lo torcido se enderece. Obviamente, si yo me he equivocado, si yo digamos que se me viene a la cabeza esa gente que les comenté que nos engañaron y prácticamente nos estaban queriendo robar el dinero, diciéndonos que necesitábamos un trabajo que no necesitábamos. Eso es torcer nuestro corazón, torcer nuestro espíritu. Cada quien sabrá
si tiene algo torcido y en qué lo tiene torcido. Pero este mensaje es para que cada uno de nosotros nos preparemos en lo que necesitamos enderezar o arreglar. Y lo escabroso se allane, lo que está como en una manera irregular. Después de todo eso, entonces dice la palabra de Isaías: entonces se revelará la gloria del Señor y todos los hombres la verán. Se revelará quiere decir se mostrará. Algo que estaba velado, estaba tapado, se mostrará. Esa gloria que en cada uno de nosotros está latente, pero nosotros debemos dejar que el Señor la haga manifiesta a los demás, que la muestre a los demás, no para que nos exalten, para que digan, ay, esa persona sí es santa, es para que esas personas que vean la gloria del Señor a través de ti y de mí, pues también se sientan atraídos para conseguir lo mismo. Y nosotros debemos dejar que esa gloria se revele a través de nosotros, para que muchos más, así como cuando hay una miel y se acercan todas las hormiguitas, se acercan las moscas, se acercan las abejas y vienen porque quieren de esa miel, que todo el mundo quiera de eso que ven en nosotros y que nos explican qué es lo que tú tienes. Y esa es la gloria del Señor que los hombres verán. Entonces, ahí en esa palabra de Isaías el Señor nos está mostrando diferentes aspectos en cómo nos debemos preparar. Y esa palabra, como nos decía San Mateo, se cumplió con Juan Bautista, sí, se cumplió para ese momento histórico. Pero como decía, Juan Bautista hablaba de manifestar a la persona de Cristo que iba a nacer, al Mesías, al ungido, al Dios hecho hombre. Pero la preparación va más allá. Va más allá de ese momento histórico en que Jesús, Dios hecho hombre, nació. Porque sabemos que va a venir glorioso en el final de los tiempos. Y debemos prepararnos. No sabemos en qué momento. Puede ser al tronar del dedo y ya llegó. Y en ese momento, ¿qué voy a hacer? No, espérate, que me falta arreglar esto. No. Había una señora en el pueblo de mi mujer, pero yo no me acuerdo bien del cuento, que siempre decía que estaba con la maleta lista, con la manigueta para la manigueta es por donde uno agarra la maleta. Porque ella hablaba de cuando se iba de viaje. Pero nosotros también nos vamos a ir de viaje en algún momento. Tenemos que estar con la maleta lista. No que en ese momento, yo me acuerdo cuando iban a hacer la tercera de nuestras hijas, que el doctor le dice, no, quiero hacerte la cesárea, le dijo Ana María. Le dijo, no, porque no tengo la maleta lista. Nosotros tenemos que tener siempre la maleta lista. Siempre. Debemos prepararnos, para eso debemos prepararnos. Aunque no necesariamente sea cuando llegue el final de los tiempos. Esa llegada de Jesús puede llegar simplemente cuando nos llaman a la presencia del Señor. Todos tenemos una fecha de caducidad, como decía alguien por ahí, una fecha de vencimiento en el que ya se nos acabó la cuerda. ¿Se acuerdan los muñequitos esos de cuerda? Se acabó la cuerda, ya dejó de moverse, ya dejó de respirar. Entonces el Señor nos llama a su presencia, como decía San Francisco de Asís, cuando la hermana muerte llegue a cualquiera de nosotros, y simplemente debemos estar preparados. Vuelve la bendita palabra, estar preparados. Entonces, vamos a lo del pesebre. Cuando Jesús llegó al mundo históricamente, al nacer en Belén de Judá, fue recibido y acostado en un pesebre. ¿Se acuerdan de la historia? Llegaron sus padres a Belén porque había un censo, pero no encontraban posada, el pueblo estaba lleno. En esa época, en ese censo, todos tenían que ir al lugar de origen de sus familias. Y como él era de la familia de David, José, entonces tuvieron que viajar hasta allá, aunque ella ya estaba casi, María estaba casi ya para parir.
El asunto es que la cogen los dolores de parto, no hay posada y entraron a un establo. En un establo, para los que no sepan, porque a veces los pesebres los armamos tan bonitos, que como que no reflejan la realidad de lo que realmente es un establo o un pesebre. Un pesebre o un establo es donde los animales se guardan. Los caballos, las vacas, en los sitios donde hay invierno, las vacas también se meten en un establo. Bueno, todos los animales porque no pueden estar a la intemperie porque hace demasiado frío. Por supuesto, es un lugar donde no huele a ¿cómo es que se llama el cosito ese que uno compra en el Gleido o cualquiera de esos, ese, el Baton porque ahí huele a excremento de animales, sencillamente. O sea, obviamente los animales están ahí guardados y ahí mismo orinan, ahí mismo hacen todas sus necesidades. Y ahí, pongámonos un momentico en ese lugar. O sea, ahí nació nuestro Señor, nuestro Dios. Pero imagínense ustedes que van a tener un hijo y les toca poner a que los hombres, a que su esposa tenga el bebé en ese establo, o las mujeres que tengan que parir o tener el bebé en ese lugar. Yo no tengo más de una amiga que estuvieran ahí gritando y llorando y lamentándose porque no, ¿cómo va a ser que me vas a meter ahí en ese lugar? Pero no, la mía no es tanto así, pero hay unas que son, pero bueno, porque mi mujer fue criada en un pueblo y está más cerca a las realidades del campo, pero hay unas que son tan citadinas que no se imaginan esa realidad. Entonces, por supuesto, es un lugar que es poco digno para acoger a Dios cuando llegó a este mundo, pero también es un lugar que nos hace pensar. Yo estoy seguro de que pensando como todos, ¿no? Como si los dueños de ese lugar, del pesebre donde ellos entraron, supieran que ahí iban a ser Dios hecho hombre, hubieran hecho lo posible para limpiarlo, para organizarlo un poco más, porque eso estaba como estaba, hecho un exceso. Y ahí me imagino que ellos apartaron un poco para poder poner alguna sabanita o algo y que naciera, poner al bebé ahí. Pero no eran las condiciones, y hubieran preparado de la mejor manera, pero no lo sabían, como tampoco nosotros sabemos en qué momento van a llegar por nosotros. Porque si supiéramos en qué momento van a llegar por nosotros, espérate que voy a limpiar aquí, a arreglar esto, a arreglar lo otro. Acuérdense de lo que decía Isaías, a rellenar los valles, a bajar las montañas de mi corazón, de mi vida, de mi ser. Pero de igual forma, nosotros tenemos que estar pendientes de ese pesebre de nosotros, cómo lo preparamos. Y quizás yo me reía esta mañana cuando mi amigo me preguntaba dónde coloco la mula y el buey. Y uno puede ver eso como algo, un chiste. Pero realmente el Señor se vale de todo para lo que se necesita. Alguna vez le oía a un predicador contar que la mula y el buey, si ustedes han estado cerca de un animal así grande, ellos botan calor corporal. Y esa época en que nació Jesús era una época de frío, de invierno. ¿Qué pasaba? Que ese era el calentador que el Señor dispuso para que su hijo no pasara frío. O sea, porque con el calor corporal de José y de María no era suficiente para darle calor al bebé, se iba a morir de frío.
pero el calor corporal de la mula y del buey sí lo iban a dar. ¿Y a qué nos lleva eso? Porque a veces nosotros tenemos unas realidades que pensamos que son inconvenientes, que pensamos que son como que yo qué hago con esto, no sirve para nada. Y realmente yo tengo que mirar es con los ojos del Señor. ¿Por qué el Señor está permitiendo esto? ¿Por qué el Señor me dio estas cualidades a mí que parece que no sirven para nada? Pero sí sirven, así como la mula y el buey sirven. En cada pesebre, ya aterrizándolo más a nosotros, en cada pesebre de nosotros, en nuestro corazón, en nuestro interior, están unos defectos, unas virtudes, algunos exagerados, algunos que hemos como rebajado porque no nos sentimos como... Hay personas que de pronto tienen unas cualidades y no las reconocen en sí mismos y entonces como que las ocultan. No me acuerdo quién fue que una vez esa persona no se atrevió a cantar, no sé por qué tenía ese complejo, y en algún momento se atrevió a cantar y decían, pero si tú tienes una voz preciosa, porque hay personas que tienen quizás baja autoestima, que quizás tienen como un complejo por algo que le dijeron de niños, de que tú no sirves para esto, tú no sirves para lo otro, y se quedan con eso grabado en su interior. Y ya me estoy metiendo como en el renacer, pero es una realidad. Todos tenemos algunos traumas por cosas que nos han hecho creer en nuestro interior, y eso afecta que esa realidad con la que nosotros nos crearon, no la pongamos a disposición para que el Señor esté a gusto en nuestro interior. Ese pesebre de nuestro corazón. Entonces, nosotros necesitamos preparar nuestro pesebre, preparar nuestro ser de la mejor manera. ¿Y cómo lo hacemos? Pues lo primero que se me viene a la mente es purificar nuestras almas de la mejor manera con el sacramento de la confesión. Si somos bautizados, creo que todos somos bautizados. Si alguien nos está escuchando que no es bautizado, pues hacer todo el curso de preparación cristiana para tomar los sacramentos, empezando por el bautizo. Pero debemos purificarnos primero en lo posible, reconociendo nuestros pecados, reconociendo todo lo que hemos fallado, sin vergüenza, sin tener ninguna clase de vergüenza. Porque a veces hay personas que dicen, no, yo no me atreví a decirle esto al sacerdote. ¿Y por qué? Si para eso es la confesión. Si para eso es que el Señor que está ahí, el sacerdote que está ahí, es tan pecador como tú, como yo. Simplemente que has recibido un encargo especial de actuar en persona de Cristo para perdonar los pecados, escucharlos y perdonarlos si se pueden perdonar, si se pueden absolver. Pero no debemos tener ninguna vergüenza. Pero no solo eso de la confesión, hay muchos más aspectos. Ser misericordiosos, perdonar a los demás. El perdón está una atadura muy fuerte que quizás a veces no nos deja experimentar el amor de Dios y no nos deja que tengamos nuestro pesebre dispuesto para que el Señor venga y habite cómodamente allí. Tengo algunos otros puntos que podrían ayudarnos. Obviamente mejorar nuestra oración. ¿Cómo hacerlo? Bueno, eso no se hace de un día para otro, pero hay que empezar. Si yo nunca oro, pues sacar al principio, qué sé yo, 2 minutos. Todos los días, 2 minutos. Cuando ya 2 minutos no me parezcan
suficiente, lo aumento a 5. Y poco a poco voy subiendo mi nivel de oración. Pero no solo, porque a veces uno piensa en oración y piensa en que voy a pedirle esto, voy a pedirle lo otro. O sea, como cuando uno está pequeño y quizá va donde el papá, papi quiero esto, papi quiero, a pedir. Hay que dar gracias. El Señor espera que nosotros demos gracias, como aquellos leprosos que fueron curados y solo uno se devolvió para dar gracias. Y le dijo, tu fe te ha salvado. No solo lo curó, sino que el agradecimiento le permitió salvarse. Entonces nosotros debemos ser agradecidos. Y hay algo que pudiera ser provechoso para nosotros. A veces somos débiles en nuestra espiritualidad y de pronto es buena idea agarrarse de alguien. ¿A qué me refiero? A coger a algún santo con el que yo tenga afinidad, santo o santa. Cada quien verá cuál será. San Francisco de Asís, San Luis Gonzaga, bueno, Santa Teresita, etcétera, etcétera. Hay muchos santos. San Carlos Acutis, que está recientemente canonizado. Pero al agarrarnos de alguien que ya está en la presencia de Dios, que sabemos por la confesión de la Iglesia, por la canonización que le dio, que sí está en la presencia de Dios, nos agarramos de ese santo, de esa santa, para que nos ayude en nuestro camino espiritual, en nuestra oración, en nuestra vida espiritual. Y pues que es una sugerencia, no es que sea necesario. Pero hay otras vías de mejorar nuestra preparación. Venir a adorar al Señor. Adorar al Señor no necesita estar expuesto, como lo sabemos. El Señor, cuando el tabernáculo está cerrado, está la velita roja ahí prendida, ahí está la presencia del Señor. Ahí podemos ir a estar con Él, a hablar con Él, a simplemente en silencio contemplarlo, como que tú me miras y yo te miro. Y ahí estamos los dos, compartiendo en esa sintonía de amor, en adoración. Y al hacer esa adoración, nuestro corazón se va endulzando, nuestro corazón se va ablandando. Si yo soy una persona dura, si yo soy una persona que no me doy a los demás fácilmente, el Señor me va ablandando el corazón para que yo me dé a los demás con facilidad. Y definitivamente, además de la confesión que les dije ahorita, aumentar la vida sacramental. Quiero decir, ir a la comunión más frecuentemente. Si tengo un motivo muy fuerte de que no puedo recibir la comunión, que no se puede resolver fácilmente, buscar la manera. Siempre hay alguna manera de resolver esa situación. Pero si no tengo ningún impedimento, pues ir, no solo, o sea, por supuesto los domingos es un día de obligación y los días festivos, solemnidades y fiestas, pero si tengo la oportunidad, ir a más de una vez en la semana, las que yo pueda, las que tenga la disponibilidad, porque entre más frecuente reciba al Señor, más son las gracias. El Señor dijo en la palabra que el que coma de mi carne y beba de mi sangre tendrá vida eterna. Y si lo recibimos frecuentemente, como sabemos que la venida de Él es inesperada, que Él no nos va a avisar, oye, llego el viernes, prepárate. No, Él va a llegar el día que le dé la gana, cuando le dé la gana, y tenemos que estar listos. Entonces, si estamos recibiéndolo frecuentemente, vamos a estar más listos. Pero por supuesto, esas son unas vías que quizás son como las más obvias y las más importantes. Pero hay otras que no son menos importantes. Leer la palabra de Dios. Sí, la oímos en la misa diaria. Si no podemos ir a la misa diaria, podemos coger
en el internet, en cualquier lugar, ver las lecturas del día y meditarlas, no solo leerlas ahí de rapidez y ya, o escucharlas, sino meditarlas aunque sea un rato. ¿Qué me está diciendo el Señor hoy a mí? Sacar unos 3, 5 minutos es suficiente, o si no tengo, digamos, la disposición interna en ese momento, escuchar la homilía de algún buen sacerdote que me dé esa formación que necesita. Y esa palabra va a ir haciendo mella en mi corazón. Esa palabra, escuchándola con frecuencia, es la misma presencia de Jesús, que es el verbo de Dios, que es la palabra de Dios, haciendo hueco en mi oído y en mi corazón, para que cuando llegue el momento, hay personas que cuando les hablan de la muerte, como que entran en pánico, y no me hables de eso, no me hables de eso porque yo no quiero saber de muerte. Y oye, pero si la muerte es una realidad, y va a llegar, o sea, yo me asustaría si es que ya yo sé que voy para el infierno. Ahí sí, que me cojan y yo salgo corriendo. Pero no, o sea, si esa es la vía para llegar, eso es como si una mujer que está embarazada, el bebé no quiere salir porque no quiere, está muy cómoda ahí dentro de la barriga. Tiene que salir de ahí para vivir otra etapa de la vida. Y es lo mismo que nos pasa a nosotros. Tenemos que salir de esta comodidad que estamos aquí para entrar a esa otra etapa de la vida que ya es eterna. Y sigo, una que quizás nos cuesta un poco de trabajo, a mí me cuesta trabajo, hacer examen de conciencia diariamente. Yo tengo esa obligación como clérigo de hacer examen de conciencia y me esfuerzo por hacerlo, pero me cuesta trabajo y lo reconozco. Pero es muy provechoso, esa es la palabra. Porque no es solo lo que hice mal, es también lo que hice bien. Es revisarme diariamente, sacar un momentito antes de dormirme y decir, bueno, hoy fui grosero con tal y tal persona, hoy maltraté de palabra a esta persona, hoy estuve bien que ayudé a fulano con un consejo, etcétera, etcétera. Pero eso me va haciendo ver las realidades de si estoy echando para adelante, si estoy echando para atrás. Como en las empresas que cada cierto tiempo se tiene como un examen de las metas, las evaluaciones, ¿verdad? Entonces así tenemos que evaluarnos nosotros. Y bueno, decimos diariamente porque es más fácil, porque si lo ponemos semanal, ¿quién se acuerda de lo que hizo hace 5 días? Nadie, por lo menos yo no me acuerdo. Así que tenemos que tratar de hacerlo diariamente. Pero yendo más a la minucia, hay otros detalles. Dar mi aporte económico para la iglesia, para las obras de Dios. La iglesia no se mantiene por sí sola, se mantiene con las donaciones de las personas que son tocadas por el Señor para que ayuden a su obra. Y si yo me tapo los oídos porque no quiero que toque mi billetera, entonces estoy cerrándome a lo que el Señor quiere que yo haga. A lo que el Señor quiere que yo haga. Hago un paréntesis ahí. Una vez hace años, mi mamá estaba viva, que en paz descanse, allá en Colombia. Y la verdad es que ella estaba bien económicamente, mi papá tenía un buen retiro y ellos no necesitaban que ninguno de nosotros le diéramos como un aporte, como en otras familias se necesita. Pero en un momento dado yo le dije a Ana María, ¿sabes qué? Yo como que siento que le debo dar tanto a mi mamá, no sabes ni por qué. Y no se me quitaba la idea de la cabeza. Y total que terminamos yendo a donde mi mamá y estaba ahí cuando yo saco la plata de la billetera y le digo, mami, esto me puso el Señor que te lo diera, y se puso a llorar. Estaba viendo un programa de esos que recogen, o sea, que duran todo el día ahí pidiendo donaciones, era de una iglesia. Y estaba ella como tenía el propósito de donar, pero no tenía con qué.
Y entonces, cuando vio eso que yo le di, y dijo, y eso era lo que yo quería dar, y lo envió. Pero el Señor le pone a uno, y uno tiene que ser obediente. Yo he podido decir, no, mi hermano necesita plata. Y entonces, no darle, pero realmente el Señor sí sabía que ella quería tener esa plata para darla como una donación, y por eso me usó a mí. También involucrarnos, tener la fe en acción, involucrarnos en los grupos de nuestras parroquias, o si están en una comunidad, sea en esta o en cualquier otra organización de la iglesia. La iglesia necesita no solo nuestro aporte económico, necesita nuestra acción, nuestro tiempo, que movamos sillas, que hablemos, que busquemos gente, que si tenemos la facilidad demos una charla, demos una clase, tantas cosas, tanta necesidad. Pongamos, cuando hay un retiro, cuando hay una cuestión, se necesita gente que cocine o que sirva el café, o sea, desde lo más sencillo o más elemental hasta lo más grande, si tienen el don de la música, tocar para el Señor, animar a la asamblea, al grupo de oración, etcétera. Poner nuestra fe en acción y dar de lo que nosotros hemos recibido, porque nosotros todos recibimos del Señor muchas gracias, muchos regalos, y tenemos que darlos gratuitamente. Una que quizás es como nos llega mucho quizás, cambiar lo que escucho por audios que edifiquen el alma. A veces nos ponemos a oír bobadas, para no decir unas palabras más fuertes, pero cosas que no nos edifican, cosas que al contrario nos meten en la cabeza, cosas que no son. A veces son novelas, a veces son historias todas truculentas, a veces son chismes, a veces son, bueno, pónganle el nombre que sea, pero son cosas que no nos llevan a ningún lugar y que nos van endureciendo el corazón, que nos van como secando por dentro. ¿Qué debemos hacer? Cambiar eso por cosas que nos edifiquen el alma, que nos construyan por dentro. Ya lo había dicho antes, perdonar a quienes no he podido perdonar. Eso es importantísimo, eso es algo que nos amarra, eso es algo que no nos deja avanzar para nada. Si yo guardo un rencor con alguien, y puede ser un rencor fundado, puede ser que sí, una persona X o Y me hizo esto, me hizo aquello, maltrató a alguien que yo quería, a un hijo mío, a mi mamá, a mi papá, etc. Sí, hay una razón, pero yo tengo que ir por encima de esa razón y perdonar a esa persona en el nombre de Jesús, porque con mi fuerza seguro que no lo voy a poder hacer. Pero si yo le digo, Señor, yo no puedo, pero en tu nombre quiero perdonar a esta persona, yo lo he tenido que hacer. Es duro. Y yo me acuerdo de un caso que terminé llorando de todo, y sabiendo que ya se me había quitado ese peso que tenía por dentro, pero porque el Señor lo quitó. Y después de eso ya no sentía ningún problema al ver a esa persona que no podía perdonar. Y otras cositas que son más quizás como bobitas, pero no son bobitas. Por ejemplo, esas distracciones en las que nos enfrascamos, el celular, que si el WhatsApp, Instagram, Facebook, etcétera, 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 TikTok. Y ahí se nos van horas en esas distracciones. O viendo una serie, no, porque son 24 capítulos y ya voy por el 15, me faltan 9. Y ahí pierdo toda la noche viendo los capítulos de la serie que me tiene atrapado. Pero bueno, limitemos las distracciones. Está bien que de pronto, de vez en cuando, tengamos un relax sano, pero limitado.
Dejar de murmurar y criticar. Duro, ¿verdad? Es bastante duro porque la lengua como que se mueve sola muchas veces y antes ni siquiera pensamos y ya estamos hablando. Y tú viste a fulano y tal, y mira lo que hizo. Y de ahí vamos a despotricar de este y del otro y del de más allá. Más bien miremos para ver si podemos ayudar a esa persona, quien sea, a que cambie. Y si no podemos ayudar a esa persona diciéndole algo porque sabemos que no lo va a recibir bien, oremos por esa persona, para que el Señor a través de quien sea o directamente cambie a esa persona. Yo esta mañana, volviendo al punto de la gente del aire acondicionado, porque no se me quitaba la cosa de la cabeza, y yo le decía, pero Señor, porque yo no sentía rabia ni nada, sino como que estaba como que sorprendido de esa desfachatez de querer robarme de esa manera, de robarnos, pues, que no lo han hecho solo con nosotros, sino que ya no supimos que lo han hecho con mucha gente en el conjunto donde vivimos. Y yo decía, pero Señor, yo sé que tú mandaste a esa gente para que no tuviéramos que gastar tanto y solucionáramos el problema. Pero, ¿qué es lo que quieres? Tienes que orar por esa persona, por esas personas, todos los que están involucrados en eso. Nosotros vivimos en una comunidad de personas mayores de 55. Nosotros todavía estamos activos económicamente, pero hay personas que viven del Social Security. Y esas personas están siendo engañadas, están siendo tumbadas, robadas. Por eso hay que orar por esas personas para que el Señor les cambie el corazón y que dejen de dañar otras vidas. Una muy importantísima, dar más tiempo a nuestra familia. Más tiempo. Y es algo que cuando nosotros estamos trabajando para el Señor, a veces pecamos de dar mucho tiempo al Señor y descuidar nuestra familia. Necesitamos tener un balance, un equilibrio entre las dos cosas, porque nuestra familia es nuestra iglesia doméstica y tenemos que ser primero, el Señor primero, pero está tanto en la familia como en los otros lugares. Y evitar excesos que nos dañan en nuestra salud corporal y mental. Exceso puede ser en la comida, puede ser en la bebida, puede ser en las distracciones que son dañinas para mi mente, puede ser en sustancias que van dañando mi cuerpo de cualquier forma. Bueno, pónganle el nombre que sea, que esos son excesos que nos van dañando de distintas formas. Entonces, yo les he mencionado unas cuantas, pudieran ser muchas más formas en las que podemos prepararnos, en las que podemos preparar nuestro pesebre, pero ustedes saben, nadie puede decirle a otra persona cómo puede cambiar su vida. Tiene que venir de la misma persona el propósito de cambio. No sé, aquí los que tienen hijos ya me entienden muy bien, porque uno de los hijos le dice, mira esto, y ellos por aquí le entran, por aquí le sale y terminan haciendo lo que ellos disponen. Y a veces después de 1000 vueltas dicen, tú tenías razón. Pero así, no solo son ellos así, todos somos así. Porque nos están diciendo una cosa y nosotros vamos como el muro aquí porque por aquí voy. Y entonces nadie puede decirle a otro cómo tiene que preparar su pesebre. Lo que tenemos es que pedirle al Señor que su Espíritu Santo ilumine a esa persona. Y cada uno de nosotros somos los que podemos hacer un cambio en nuestro pesebre, una mejora en nuestro pesebre. ¿Cómo lo podemos hacer? Meditando en oración
con el Señor lo que yo tengo que cambiar, lo que yo tengo que mejorar. Como les dije, les he dado varias pautas, pero cada quien sabe en su corazón cuáles 2 o 3 que son las que realmente importan más en este momento de nuestras vidas. Y tomemos esto en serio, porque nadie sabe cuándo va a regresar el Señor. Cuándo va a regresar, sea en el momento final o sea en el momento de nuestra muerte. Entonces, vamos a prepararnos para nuestro pesebre. Y vamos a orar, si me acompañan un momentico con la música, y vamos a ponernos en oración para que el Señor entre en este momento en cada uno de nosotros. Señor, tú sabes que estamos aquí buscando de ti. Y sabemos que estamos contemplando en este tiempo esa preparación para tu venida en cualquier momento. Tu venida cuando llegaste históricamente como un bebé. Tu venida cuando llegues glorioso, triunfante, al final de los tiempos. O tu venida cuando simplemente llegues frente a mí y me digas, ven, aquí estoy. Ven, Señor, ayúdanos a ver qué es lo que necesitamos preparar en nuestro interior, lo que necesitamos quitar, lo que necesitamos aumentar en nuestras vidas, aumentar el amor por los demás, quitar nuestro egoísmo, quitar nuestro rencor. Ayúdanos a que nuestro pesebre, nuestro corazón esté dispuesto para que tú estés cómodo, para que tú tengas esa mula y ese buey que te den calor, para que tú, Señor, tengas a mi persona a tu disposición. Ven, Señor. Ven, Señor, como aquella noche en que naciste en Belén. Ven, Señor. Ilumina este lugar. Que los ángeles canten como cantaron en ese momento, anunciando que el Dios había nacido. Que vinieran a alabarlo, a adorarlo. Que en ese momento en que tú llegas a nuestras vidas, también los ángeles canten que ha llegado el Señor. Alabado seas, Señor. Bendito seas por siempre. Honor y gloria a ti, Señor. Bendito eres. Gloria, gloria y alabanza a ti, Señor. ¿Cómo no alabarte, Señor, si tú te bajaste para estar en el cuerpo frágil de un bebé, podernos traer la salvación? ¿Cómo no alabarte, Señor, si vives detrás de nosotros pidiéndonos que cambiemos en esto o lo otro? Y yo digo, no, Señor, hoy no, mañana. ¿Cómo no alabarte si tú tienes esa paciencia conmigo, Señor? Ayúdame, Señor, a no dejarlo para mañana. Hacer el cambio ya, Señor, con tu ayuda. Muéstrame, Señor, qué es lo más urgente para empezar por ahí. Gracias, Señor, por lo que me estás mostrando. Gracias, Señor, por lo que estás tocando en cada uno de los que están aquí.
Bendito eres, Señor. Gloria a ti, Señor. Mi vida está llena de ti. Mi vida está llena de ti. Mi vida está llena de ti. Yo sé que estás en mí. Mi vida está llena de ti. Mi vida está llena de ti. Mi vida está llena de ti. Yo sé que estás en mí. Y es como un río que calma mi alma, con agua fresca que inunda mi ser. Y es como un río que guarda mi alma, con agua fresca que inunda mi ser. Mi vida está llena de ti. Mi vida está llena de ti. Mi vida está llena de ti. Yo sé que estás en mí. Sí, Señor, yo sé que estás en mí. Yo sé, Señor, que estás ahí en lo profundo de mi corazón, en ese pesebre, con cosas que quizás huelen mal, con cosas que no son bonitas, que son un poco feas, pero que tú, en tu santidad, las utilizas para el bien. Gracias, Señor, por estar en mí. Gracias, Señor, porque utilizas mis cualidades, mis defectos, cuando me abandono a ti, para que tú actúes en mí y a través de mí en los demás. Gracias, Señor, por lo que nos estás mostrando a cada uno en este momento. Danos docilidad para cambiar eso que debo cambiar, para dejar quizás esa relación que no me conviene, para proponerme, Señor, tener un tiempo más digno de ti en mi vida. Gracias, Señor, por estar aquí. Santo, 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 Dios de gloria y poder, toda la tierra está tan llena de ti. Hosana, hosana a Cristo nuestro Rey. La tierra está llena de su gloria, la tierra está llena de su gloria, la tierra está llena de su gloria. Santo niño Dios, la tierra está llena de su gloria, la tierra está llena de su gloria, la tierra está llena de su gloria. Santo niño Dios. Sí, Señor, ahora que estaban cantando el nuevo preludio, esta canción, que tú estás
la tierra está llena de tu gloria. Y me quedaba pensando en mi interior que a veces no se ve tu gloria, aunque la tierra está llena de tu gloria. Se me venía a la mente una bandeja que era de mi abuela, una bandeja de plata que como que nadie le estaba poniendo atención, y para ayudar a una tía que la tenía, se la compré, pero estaba negra, fea, horrible, como que no tenía nada de belleza. Y luego Ana María le echó no sé cuántos productos y salió el brillo de esa plata. Y así es cuando nuestros corazones, nuestros pesebres están tan sucios, tan indignos de ti, Señor, que no reflejan para nada tu gloria. Pero si te dejamos, tú nos limpias, tú sacas a flote esa belleza que tú nos das, porque la tierra está llena de tu gloria, nuestros corazones están llenos de tu gloria. Solamente tenemos que dejar que tú nos limpies para que esa gloria se manifieste a los demás. La tierra está llena de su gloria. Pongámonos de pie. La tierra está llena de su gloria. La tierra está llena de su gloria. Santo niño Dios. La tierra está llena de su gloria. La tierra está llena de su gloria. La tierra está llena de su gloria. Santo niño Dios. Amén. Un aplauso a Jesús. Está vivo en nuestros corazones. Gracias, hermano. La verdad que esos cantos nos elevan. Ya creíamos que estábamos en plena Navidad y Nochebuena, ¿verdad? Cantos hermosos. Bien, querido hermano, tomé un poquito de asiento para pasar las informaciones que tenemos, dándole la gracia al Señor.